Por si las moscas, vamos a hablar del conflicto en la UNAM, que ya lleva 4 meses, y de los paros en la universidad y en otros planteles universitarios. Me acompaña el doctor en Ciencias Políticas, Gibran Ramírez Reyes. Gibran, ¿cómo estás? Gibran, nos vamos a meter en un tema que a lo mejor como hombres nos es un poco espinoso, que es el tema de violencia de género, pero está en el origen del conflicto universitario, ¿no? Sí, sin duda. Creo que se muestran muchos problemas en el conflicto universitario. Digamos que una contradicción fundamental entre estructuras institucionales y culturas de otro tiempo Exacto. y la vanguardia del movimiento contemporáneo por la igualdad de las mujeres. Creo que las mujeres universitarias son la vanguardia de un movimiento de largo aliento, ¿no? Que ha tenido la larga duración de la historia, su parada anterior en el sufragio femenino, que fue hace un pestañeo, ¿no? Ajá. Hace medio siglo Sí, para el sí. caso de nuestro país, un poco más, y que toma ahora el espacio para discutir otros dolores y otros problemas, como el acoso sexual en el espacio público, las jerarquías y su relación con el acoso sexual, porque hay que decirlo, la universidad es uno de los espacios más patriarcales que hay en la sociedad. Es uno de los espacios más jerárquicos, como lo dominan hombres, la élite universitaria Sí, hay es pocas principalmente mujeres, de hombres, exactamente, hay pocas mujeres la élite en la élite universitaria. universitaria, sí. Eh, y ha institucionalizado esos comportamientos que no quedan con el espíritu de una época. Además, la élite de la universidad, por la autonomía y por el diseño que viene de la ley orgánica del 45, está muy protegida. La autonomía permite también la opacidad, la tremenda opacidad. La Junta de Gobierno, que es de 15 personas, decide los destinos de una comunidad de más de 300,000, ¿no? Es en realidad un diseño que no tiene nada que ver con el México de hoy. La UNAM se encuentra en la paradoja de haber aportado mucho a la apertura, a la transición, a todo este proceso de los últimos 30 años. Y sin embargo, Hoy se topa conserva, con un problema que les es difícil digerir, ¿no? porque en la UNAM no hubo transición a la democracia. La UNAM sigue teniendo una ley de 45, por ejemplo. En el sistema electoral, la ley fundacional del sistema de partido hegemónico fue la ley del 45, porque Ávila Camacho tuvo un espíritu modernizador que quiso poner las cosas en su lugar. Una de esas cosas que se modificó también en el 45 fue la ley orgánica de la UNAM. La UNAM sigue con esa ley, mientras en el país la manera de distribuir el poder se alteró desde 63. Digamos, la primera gran reforma de la ley electoral es de 63. Ajá. Después viene otra gran reforma en 77. Luego 89, 90. Y luego 96. Todas esas reformas para irse adaptando a los cambios sociales. La UNAM sigue con el 45. Tuvo un arreglo cosmético en los años 80 o en los 70, no me acuerdo, pero conserva una estructura monárquica donde los que deciden son el rector en primera instancia, los directores y la junta de gobierno opina, elige, etcétera. Pues una junta de gobierno pues aristocrática, ¿no? Y conserva esa cultura patriarcal. La UNAM es uno de los sistemas normativos más atrasados del país, incluso comparado con las universidades estatales. Sin embargo, la rectoría ha hecho algunas modificaciones y ha tratado, digamos, de ponerse al día a partir de estas protestas. ¿Qué piensas de estas medidas que han anunciado a lo largo de estos meses para ir aminorando el conflicto y atender las demandas de los grupos feministas? Son estériles, la verdad son estériles, no han servido para nada y no van a servir para nada porque no han comprendido el problema real. Eh, a partir de las protestas de los años anteriores, el rector convocó a una serie de académicas a que recibieran quejas de la comunidad e hicieran propuestas. Ujú. Bueno, se hizo. Con esas propuestas no se hizo nada, se hizo muy poco, algo que ya tenían prefabricado, y tal comisión dejó de existir. Estaban algunas académicas como Estela Rosselló del Instituto de Investigaciones Históricas, algunas de Filosofía y Letras. Era una comisión que creyó en su labor. Se congeló.
Después viene la reelección del rector. El rector se clava en su reelección. Y además, creo que la Junta de Gobierno contraria el espíritu de la universidad. Salieron encuestas, salió una encuesta de Reforma que tenía como clara favorita de la comunidad para la rectoría a la doctora Angélica Cuellar. Pero los poderes de la UNAM, los grupos de poder de abogados y los médicos. Dijeron no, que son muy priistas. Dijeron no, se van a meter con la autonomía porque la doctora es de izquierda, porque hizo un libro sobre López Obrador, o sea, ¿no? De ese nivel, un libro sobre el desafuero. Yo la invité, por ejemplo, a comentar un libro en el que colaboré con Octavio Rodríguez Araujo, en el que estuvo López Obrador en la presentación. Y probablemente la más crítica de López Obrador fue Angélica Cuellar. Pero había esa impresión. Entonces se aprovecharon, yo no sé hasta qué punto, de que hay este movimiento, se toma la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ellos están muy contentos, y entonces anuncian la elección del rector. Porque la comunidad de ciencias políticas no podía decir nada, porque el movimiento estaba también señalando a Angélica Cuellar por algunas omisiones que han juzgado que ha tenido, aunque ha sido muy progresista en eso. Y mientras tanto se consolida Graue, que ha sido omiso, lento, incomprensivo. Las campañas de la UNAM en la materia son lamentables. No sé si viste que hubo un spot que hicieron donde sí, donde había actores sí. y bueno, gente claro. de la comunidad universitaria diciendo que estaba sí. en favor de... Y por lo menos lo debían protagonizar las chavas. Las chavas, sí. Y las chavas de la UNAM. Y hubo una enorme protesta por parte de ellas sobre estos spots que parecían... Parece una burla. Una burla, sí. Yo estoy seguro de que no lo hacen con ganas de burlarse. Yo estoy seguro de que la casta académica de la UNAM está anquilosada y no entiende lo que está pasando. O sea, la mayoría de ellos vienen de un sistema de jerarquías priista que se conservó en la Universidad Nacional. Es como meterte a un museo y ver ahí a los dinosaurios, ¿no? No tiene nada que ver con lo que hay afuera, y la autonomía ha tenido ese efecto perverso. Por otro lado, no se ha mantenido un diálogo con la comunidad universitaria. ¿En qué sentido? Sí, el rector no habla con los estudiantes. Puede ser que sí, que le hagan un escrache, 2, pero tendría que haber un sistema de diálogo articulado con la comunidad para dar una salida a estos dolores que son reales y legítimos. Puede ser que este reclamo de muy larga data de la igualdad de las mujeres se combinó con lo mucho más inmediato del espíritu del tiempo anarquista. Uh-huh. Y entonces puede ser que haya algunas minorías hiperactivas que tienen métodos que no le gustan a las autoridades, que no le gustan a buena parte de la comunidad. Pero eso no debe quitar la vista de que el reclamo fundamental es válido. Okay. Y de que hay que responderlo. El fenómeno reciente de cierre de más planteles me parece muy elocuente. Había algunos muchachos de los SHs que salieron a repudiar la toma de las instalaciones, pero a repudiar más aún a la estructura de poder universitario y decir que esos reclamos eran legítimos. Y lo hicieron sin capuchas, estuvieron ahí cerrando periférico el día de ayer, creo que dando la cara, dando una opción de salida para las autoridades universitarias, que deberían de verlo así. Deberían ver a esos estudiantes, a esas estudiantes que están protestando y entablar un diálogo con ellos. Sí, poner las reglas, hay que dar la cara, hay que dar el nombre, pero hay que escuchar por parte de las autoridades. Hasta que no se haga eso, esto puede reventar. Puede ser el punto, la contradicción última de ese sistema universitario monárquico que no tiene nada que ver con la sociedad de estos días. Vamos a tener que parar aquí, nos vamos a una pausa y seguimos contigo. Muy bien.
Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estamos hablando del conflicto universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México y me acompaña Gibran. ¿Cómo estás, Gibran? De nuevo, de regreso. Estábamos hablando de, bueno, me quedó una idea de lo que dijiste, que son estas imágenes que vimos en televisión, en donde están los grupos anarquistas, como dices tú, escrachando la rectoría. Poco después de esa toma, aparece tanto Andrés Manuel López Obrador como el propio Graue diciendo que hay grupos infiltrados. Y luego he leído una enorme cantidad de columnas, enormes especulaciones acerca de si son infiltrados de Morena, si no son infiltrados de Morena, si son, en fin, ya llegamos al terreno de la especulación total. Pero estos grupos anarquistas también han estado en la UNAM desde hace mucho tiempo. En realidad son herencia de huelgas anteriores. Sí, hay varias cosas. Una sí es la tradición de los servicios de inteligencia mexicanos de infiltrar los movimientos. Yo he conocido a personas que son agentes del CISEN que se dedican a eso, ¿no? O que se dedicaron a eso, ¿no? Y te lo dicen muy claro, lo que tienen que hacer es pasar un reporte, siguen esas instrucciones, pero habitualmente se montan sobre el espíritu de las luchas universitarias. Es decir, pueden hacerlo. No hay una comunidad que defienda en este momento a la rectoría y que hagan, no sé, una consulta espontánea, que hagan un cordón humano para defender la universidad, la rectoría, lo que sea, porque no hay un contexto de legitimidad al respecto. Eso por una parte. Sí hay sistemáticamente infiltrados, dependiendo también de los poderes locales. Los presidentes municipales que tienen un CCH, que tienen otro establecimiento universitario, una facultad de estudios superiores, y que pueden ser foco, digamos, de algún tipo de conflicto, tienen sus porros, tienen una manera de gestionar el territorio. Por otra parte, hay un potente movimiento anarquista, por lo menos desde el 94 y desde la deriva del zapatismo, que confluye con otras vertientes socialistas, post-anarquistas o insurreccionales, como ellos se hacen llamar. Es decir, ya no siguen doctrina alguna y tienen algunos otros mandatos como, como la destrucción creativa y esas cosas, la verdad sin mucho desarrollo teórico, pero que han ido tomando cada vez mayor relevancia. Yo publiqué hace un par de años o algo así en Horizontal, Sí, sí, por algo eso. al respecto. Y ha sido sistemático. Nada más que están en páginas interiores de los diarios, pero están ahí todo el tiempo, quemando cajeros, Cajeros, haciendo... incendiando sedes de algunas empresas, el Instituto Italiano de Cultura, un consejo del Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2012, y hacen apariciones cuando ven el contexto social propicio. Y en este caso creo que es lo que más nos debería de interesar. Aunque haya infiltrados, aunque haya una minoría insurreccional que tiene métodos con los que, adivino, la mayor parte de la comunidad universitaria no comulga, estos dos elementos solamente pueden florecer porque hay un contexto de creciente malestar en la comunidad universitaria y particularmente entre las chavas. Creo que se puede fechar y que viene a partir del feminicidio de Lesbi, Lesbi, sí. Orozco. eh, donde algunos sectores universitarios, sindicales, quisieron hacer más lento el proceso. La universidad no se involucró directamente, aunque fuera su territorio. Ahí lo de autonomía como extraterritorialidad no funcionó tanto, fue que se hagan cargo las autoridades. La UNAM no se hizo cargo. Entonces sí confluyen esas cosas, pero lo importante es que el reclamo es válido. El reclamo es válido y la universidad no ha querido responder de manera pública. Una, por un asunto de prudencia. Yo he hablado últimamente con directivos de varios institutos, de algunas facultades, que están auténticamente preocupados por algunos casos, los menos, de denuncias falsas o mal sustentadas.
Hay unos tendederos en donde ellas ponen los nombres y la acusación frente a ciertos hombres. Sí, Y entonces la universidad dice, bueno, no podemos procesar esos casos porque no está presentada la denuncia en los canales formales. sí, es decir, es un protocolo que no responde a esas cosas porque las presume falsas de un inicio. Y puede ser que en algunos casos lo sean. Ujú. Pero cuando hay una denuncia, cuando esos tendederos generan denuncias sistemáticas, colectivas, en redes sociales, la universidad debería de hacer algo al Algo. respecto. En la Facultad de Ciencias Políticas hubo un caso y, y creo que lo que pasó es que jubilaron al profesor o algo así. Se busca la puerta de atrás. Yo estoy seguro de que hay muchas cosas que cambiaron en la universidad que antes se consideraban legítimas y normales Y que ahora hay que y repensarlas. que ahora hay que repensarlas. Y sí es muy difícil que los profesores más viejos, que los que están acostumbrados a rotar de novias entre sus alumnas conforme pasan los ciclos escolares, es muy probable que seguirán sin cambiar. Bueno, por lo menos no lo van a hacer así por la buena. Entonces, sí tiene que haber un contexto de exigencia desde las autoridades mismas. Pero eso no lo van a hacer. No lo van a hacer hasta que no escuchen a la comunidad universitaria. Y ese es el principal rasgo de la rectoría de Graue. Alguna vez se paró con estudiantes. Alguna vez sí le fue mal. Pero ese diálogo debería de ser sistemático. Por lo menos en esta crisis, la manera de resolverla es ir al estudiantado, es ir a la comunidad, escuchar a las académicas. Por ejemplo, está bien si rechazamos algunos de los métodos violentos. Ujú. ¿Por qué no consulta entre la comunidad universitaria una cosa que denuncian sistemáticamente, que se tenga tomado el auditorio Che Guevara? ¿Por qué no consulta esos métodos? Bueno, porque abrir la puerta de la consulta es abrir la puerta de la democracia. Y es abrir la puerta de la consulta a muchísimos Y otros sí, es temas. quitarle el poder a esos grupos mayoritariamente filopristas, de médicos y de abogados que han manejado la UNAM por mucho tiempo. Entonces, por eso no lo quieren hacer. ¿Por qué no llamar a los estudiantes a concentrarse en las islas? Bueno, porque habría que llamarlos para escucharlos también. Y es la puerta que no quieren abrir. Yo creo que si se tardan, los estudiantes van a dar portazo. Muy bien, vamos a dejar aquí porque yo creo que hay una parte muy importante en la duración del conflicto y vamos a ver contigo qué consecuencias tiene si esto se prolonga. Muchas gracias. Estamos de regreso en Por si las moscas, estamos hablando del conflicto universitario y me acompaña Gibran Ramírez, que es académico y profesor de la universidad, además de doctor en ciencia política también por la UNAM. Gibran, estamos hablando de cómo los conflictos universitarios, si no se resuelven pronto y se tardan en el tiempo en resolverse, pueden volverse de hecho más complicados. Sí, sí, la universidad tiene una característica, no es especialmente progresista. Por ejemplo, en 1968 se habla mucho del papel de la UNAM, Ujú, pero la UNAM un poco fue a la cola de las escuelas preparatorias, sobre todo de las Bocas, ujú. más bien de las Bocas. Los estudiantes de las Bocas fueron los que eran la vanguardia. Pero tiene otra característica, que es que por la formación que tienen sus estudiantes, son capaces de ser vanguardistas en algunos temas. Algunos dolores que ya están en la sociedad se expresan de una manera más elaborada en la universidad. Hace poco presentaba INEGI una encuesta sobre percepción de inseguridad y llama la atención la poca incidencia la poca frecuencia de percepción de acoso sexual. Creo que 28% de las mujeres decía que se ha sentido acosada sexualmente en los últimos meses y 10% de hombres. Esto no quiere decir que haya poco acoso sexual, quiere decir que está muy normalizado.
que es difícil de verbalizar si un piropo es una agresión, hasta dónde. Una mirada lasciva. Sí, pero es un dolor que está ahí en la sociedad, que Sí, que tiene lo hemos que visto fuera de la expresarse. UNAM y adentro de la UNAM. Claro. Entonces, en la universidad, por la formación, por el diálogo de las chavas, por el flujo constante, porque se tiene ya una situación de relativa igualdad numérica entre el estudiantado, esos dolores toman la forma de agravios con nombres propios, y entonces se elaboran discursivamente de una manera más eficaz. Entonces estallan en la universidad antes de estallar en la sociedad. No es tanto un termómetro como un anticipo de lo que puede pasar en la sociedad si nos enfrentamos ante esta asincronía de estructuras políticas y de gobierno contra los cambios sociales. Si no se equilibran las dos cosas, la violencia termina por estallar. Entonces, lo primero que puede afectar, que seguramente ya ha afectado, es la estabilidad política de la ciudad. Bueno, escuchamos a Claudia Sheinbaum decir que no iba a intervenir en el conflicto, pero ya también escuchamos la voz de la jefa de gobierno, ¿no? Ya se escuchó la voz de la jefa de gobierno. Su posición también es delicada porque ella pertenece a un grupo universitario desde siempre. Desde siempre, sí. Entonces está muy bien que diga que no se va a meter, pero eso no quiere decir que el movimiento no repercuta en la estabilidad de la ciudad. Y después, a nivel nacional, ¿no? Detona debates, detona intercambios, imitaciones, circulación de repertorios de protesta. Entonces puede cambiar el espíritu, sobre todo de las clases medias, influir en movilizaciones a nivel nacional. Yo creo que lo más importante es que visibiliza algo que se esconde en encuestas como la que te mencionaba, que se esconde en la actuación de las autoridades. En eso me ha parecido bien cómo ha actuado Claudia Sheinbaum, poniendo abogadas en los ministerios públicos, Exacto. una Una unidad. perspectiva de género en la impartición de justicia. Sí, pero van todos, no puede ser de otra manera, a la cola del movimiento social. La labor tanto de la jefa de gobierno, de la presidencia de la República, del gobierno en general. Por ejemplo, hemos tenido otra contradicción brutal con el espíritu de los tiempos en la tentativa de Gertz y la fiscalía de que se elimine el feminicidio como tipo sí. penal, ¿no? Bueno, no, eso ya es Es una locura. Eso es una locura. Y es que no puede ser que viejitos que se han negado a comprender de qué se trata el cambio democrático estén formulando las políticas y las salidas, porque lo que tienden a hacer es a ver hacia atrás, a añorar la estabilidad política vieja de la UNAM o la estabilidad política vieja del país, de una sociedad que ya no es. Entonces, no solamente es que no entienden lo que está pasando, también es que ya pasó lo que estaban entendiendo, como decíamos, ¿no? O sea, sí. y no, políticamente no hay horizontes, creo, de cambio en esos grupos universitarios. Frente al argumento de que tanto la Facultad de Filosofía y Letras como en la Prepa 9 van a perder el semestre, ¿qué respondes? Yo creo que es un costo muy alto, pero es un costo que las autoridades han querido cargar exclusivamente a los colectivos. A los colectivos. Y es un costo que se tendría que asumir de manera mutua y que además sí tiene salidas posibles. Bueno, Que hay formas de reponer. Pero para transitar esas salidas posibles, primero tendrían que tener ganas de solucionar el problema real. Porque, mira, Guillermo, mientras más tiempo pase, se hace más difícil, porque a esa demanda transversal se le van sumando otras y otras muy concretas, ¿no? La muerte de una estudiante por la negligencia del personal de enfermería. Un caso particular de violencia, no solamente de género, de inseguridad afuera de los planteles, la actuación de vigilancia UNAM en ciertas coyunturas muy concretas, el hartazgo por la prevalencia de narcomenudeo en diferentes planteles universitarios.
Y si eso se articula, y si dejan de enarbolarlo solo minorías, pues no se va a perder nada más el semestre, ¿no? Se Sí, va a no, se van a perder. perder otras cosas. Para terminar, nos quedan muy pocos minutos. Si tú tuvieras que darle un consejo a el rector Graue, ¿qué le dirías? Convoque a una consulta para saber qué es lo que se tiene que hacer en materia de género. Siga y dé puntual cuenta de los procesos de denuncia por acoso, por violencia sexual en general y de la negligencia de la actuación de las autoridades en algunos casos muy concretos, de vigilancia UNAM, de enfermería, y comuníquelo a la universidad. Claro. Convoque usted a un diálogo en un auditorio, donde sea, defina una metodología, intervenciones al azar a personas registradas para ese diálogo con su credencial de universitarios como único requisito para pasar, que se tome cuenta de las propuestas, de las quejas y que de ahí salga una propuesta de reforma universitaria, aunque sea solo en esa materia, y que se vote, porque es tiempo de abrir esas compuertas, están conteniendo demasiada fuerza social. Ya sería mucho pedir y eso no va a ser por la universidad porque tiene una burocracia enquistada, Que se cambie la privilegiada. estructura propia del... Eso le corresponde al Congreso de la Unión. Claro. Cambiar la ley orgánica de la Universidad Nacional. Muy bien. Bueno, pues ahí están algunas ideas. Gibran, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Por si las moscas y nosotros nos vemos el próximo sábado.